Mi hijo me dijo, pide disculpas o sal de mi casa. Después de 40 años dedicando mi vida a él. Todo porque rompí un plato de la vajilla italiana de mi nuera. Un plato, señores. Un simple plato de porcelana que valía más que mis sentimientos. Me llamo Carmen Mendoza. Tengo 67 años y hasta hace 3 meses vivía en la lujosa casa de mi hijo Miguel, en las afueras de Sevilla. Una casa grande con jardín y piscina decorada como esas revistas de interiorismo donde todo parece demasiado perfecto para ser tocado. Y quizás ese era el problema, yo nunca debí tocar nada allí. Enviudé hace 5 años. Mi Eduardo, que en paz descanse, me dejó sola en nuestra pequeña casa del barrio Santa Cruz en el corazón antiguo de Sevilla. Una casa modesta pero llena de recuerdos de risas de vida vivida. Cuando la artritis comenzó a empeorar, Miguel insistió en que me mudara con ellos. «Estarás mejor cuidada, mamá», me dijo. Y yo, ingenua de mí, le creí. Ahora sé que la idea no fue suya. Fue de Sofía, mi nuera. Una mujer hermosa, elegante de esas que parece que nunca tienen un pelo fuera de lugar. Sofía, con sus 38 años, sus trajes de diseñador y su manera de mirarme como quien observa una mancha en un mantel blanco. Algo que no debería estar ahí, pero que por cortesía tolera. Al principio intenté adaptarme. De verdad que lo intenté. Me levantaba temprano para no molestar, limpiaba mi habitación. Aunque Sofía insistiera en que tenían servicio para eso, cocinaba los platos favoritos de Miguel, aunque ella arrugara la nariz diciendo que los fritos no son saludables. Pequeñas batallas silenciosas que yo iba perdiendo día tras día. La casa era un museo de cristal y mármol. Sofás blancos donde me daba miedo sentarme, cuadros abstractos que no entendía pero que costaban lo que una casa entera en mi época, y vajillas de porcelana italiana que Sofía guardaba como reliquias sagradas. Un regalo del jefe de Miguel, presumía cuando venían visitas. Pieza única hecha a mano en Florencia. Los primeros meses me sentía como una intrusa en aquel palacio frío. Mi habitación, aunque espaciosa y bien equipada, nunca llegó a sentirse como mía. Las paredes color crema sin una sola fotografía, la cama king size donde mi pequeño cuerpo parecía perderse, el baño de mármol donde tenía miedo de dejar huellas en el espejo. Todo me recordaba que estaba de prestado. ¿Te acuerdas de nuestro piso en Santa Cruz, Eduardo?, le preguntaba en silencio a mi marido cada noche. Tú construiste aquellas estanterías con tus propias manos. Nunca fueron perfectas, siempre se inclinaban un poco a la derecha, pero eran nuestras. Como nuestra vida, imperfecta pero auténtica. Con el tiempo entendí por qué Sofía había sugerido que me mudara con ellos. No era bondad ni preocupación por mi bienestar. Era imagen. La abnegada nuera que acoge a su suegra enferma. La perfecta esposa que apoya a su marido en el cuidado de su madre viuda. La mujer ejemplar que todos admiraban en las cenas y eventos sociales donde Miguel, convertido en un exitoso empresario inmobiliario, se movía como pez en el agua. Mi Sofía insistió en que trajéramos a mamá a casa. Le escuché decir una vez a sus socios mientras tomaban copa en el jardín. Ya saben cómo es ella, un corazón de oro. Y ellos asentían admirando a la perfecta anfitriona que servía gin tonics con una sonrisa practicada frente al espejo. Lo que nadie veía eran las miradas de fastidio cuando yo derramaba accidentalmente unas gotas de sopa en el mantel, los suspiros exasperados cuando tardaba demasiado en subir las escaleras, los comentarios disfrazados de preocupación. Carmen, quizás deberías quedarte en tu habitación cuando vienen los socios de Miguel. Te ves tan cansada últimamente. Y Miguel, mi Miguel, el niño de ojos grandes que una vez corrió por las calles estrechas de Santa Cruz con los zapatos llenos de barro. El adolescente que soñaba con ser arquitecto mientras Eduardo le enseñaba a usar las herramientas en nuestro pequeño taller. El joven que prometió nunca olvidar sus raíces cuando consiguió su primer trabajo. Mi hijo se había convertido en un extraño de trajes caros y conversaciones superficiales. Un hombre que hablaba de millones con la misma naturalidad con que una vez habló de sus sueños. Un hijo que miraba a su esposa con más atención que a su propia madre. «Está ocupado, Carmen», me decía Sofía cuando yo preguntaba por qué Miguel nunca tenía tiempo para sentarse conmigo a tomar un café. La empresa le exige mucho, ya sabes. Lo que yo sabía y callaba era que Miguel estaba ocupado construyendo una vida donde yo era un adorno incómodo, un recordatorio de su pasado humilde que no encajaba en su presente brillante. Una tarde, mientras Sofía organizaba una cena para los inversores de la nueva promoción inmobiliaria de Miguel, me pidió que me quedara en mi habitación.
Son personas importantes, Carmen. Miguel necesita causar buena impresión. Fue la primera vez que me rebelé. Con una dignidad que no sabía que aún conservaba, le respondí: soy su madre Sofía, no una mascota que puedes esconder cuando vienen visitas. Sus ojos se estrecharon, pero mantuvo la sonrisa. Por supuesto, Carmen, qué tontería la mía. Solo pensaba en que estarías más cómoda arriba con toda esta gente ruidosa. Pero su tono dejaba claro el mensaje: no me quería allí. Esa noche me puse mi mejor vestido, uno azul marino, que Eduardo siempre decía que resaltaba el color de mis ojos. Me maquillé ligeramente y bajé a la cena. La cara de Sofía al verme aparecer fue un poema de disgusto disimulado. Los invitados, hombres y mujeres de negocios con copas de champán en la mano, me miraron con curiosidad. Miguel, sorprendido, se acercó rápidamente. Mamá no sabía que bajarías. ¿Te encuentras bien? Perfectamente, hijo. Quería conocer a tus amigos. Durante la cena conté algunas anécdotas de cuando Miguel era pequeño. Historias sencillas, tiernas, de un niño que soñaba con construir casas para que todos tuvieran un hogar. Vi cómo algunos invitados sonreían con genuina calidez. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Alberto Ruiz, incluso comentó: ahora entiendo de dónde viene tu pasión, Miguel. Una madre así es un verdadero tesoro. Más tarde, cuando los invitados se marcharon, Sofía explotó: ¿te das cuenta de lo que has hecho? Los has aburrido con tus historias de pueblo. Miguel necesitaba hablar de negocios, no de cuando hacía castillos de arena. Miguel, en lugar de defenderme, se limitó a decir: mamá entiende que estas cenas son importantes para mi carrera. No es el momento para nostalgias. Aquella noche comprendí que en esa casa de cristal y apariencias yo era la única pieza auténtica, y por eso mismo la única que no encajaba. A partir de entonces las tensiones con Sofía aumentaron. Pequeños comentarios, miradas, silencios incómodos. La casa grande se hacía cada día más pequeña para las dos. Eduardo siempre decía: Carmen, cuando la vida te pone a prueba, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Durante esos meses difíciles me repetía sus palabras como un mantra, buscando el para qué de mi situación. No lo encontré hasta que todo se derrumbó. Y todo se derrumbó por un plato, un simple plato de porcelana italiana que cambiaría mi vida para siempre. Era una tarde de octubre, con ese sol sevillano que entra oblicuo por las ventanas y dora las habitaciones. Sofía había salido a su clase de pilates y Miguel estaba en la oficina. La casa por fin respiraba en silencio. Decidí preparar una pequeña sorpresa para la cena. Una tarta de Santiago, la favorita de Eduardo, que curiosamente también le gustaba a Miguel desde niño. Pensé que quizás con un dulce casero y recuerdos compartidos podría recuperar algo de la conexión perdida con mi hijo. Mientras buscaba un mantel adecuado en el aparador del comedor, tuve que mover la famosa vajilla italiana. 12 platos de porcelana blanca con filigranas doradas apilados cuidadosamente tras una vitrina de cristal. Los moví con extremo cuidado, consciente de su valor, tanto monetario como sentimental para Sofía. No sé exactamente cómo ocurrió. Quizás mi artritis eligió ese preciso momento para hacer temblar mis manos. Quizás el plato superior estaba mal colocado. Lo cierto es que al volver a acomodar la vajilla, uno de los platos se deslizó entre mis dedos. El sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo de mármol fue como un disparo en el silencio de la casa. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Fragmentos blancos y dorados se esparcieron a mis pies como estrellas caídas. Dios mío, susurré arrodillándome para recoger los pedazos. Mis manos temblaban ahora sin control. No por la artritis, sino por el miedo. Conocía demasiado bien la importancia que Sofía daba a esa vajilla, símbolo de su estatus, de su pertenencia a un mundo de lujo al que tanto había aspirado. En ese preciso momento, como invocada por el ruido de la porcelana rota, Sofía apareció en la puerta del comedor. Debió haber cancelado su clase, o quizás había olvidado algo. Lo que nunca olvidaré es su expresión al ver el plato destrozado en el suelo y a mí arrodillada entre los fragmentos. ¿Qué has hecho? Su voz sonó baja, controlada, pero cargada de un veneno que congeló la sangre en mis venas. Ha sido un accidente, Sofía. Lo siento mucho. Estaba preparando una sorpresa para la cena y... Una sorpresa. Me interrumpió acercándose con pasos medidos, sus tacones resonando como martillos sobre el mármol. La sorpresa me la has dado ahora, Carmen.
Se inclinó para recoger un fragmento grande donde aún podía verse parte del sello dorado del fabricante. ¿Tienes idea de lo que has roto?, continuó su voz ahora más alta. Esta vajilla fue un regalo del alcalde de Sevilla a Miguel, del alcalde pieza única y reemplazable. Lo siento muchísimo, repetí intentando mantener la dignidad a pesar de seguir de rodillas. Puedo intentar compensarlo. Tengo algunos ahorros y... Sofía soltó una risa seca, casi un ladrido. Compensarlo, con tu ridícula pensión de viuda. ¿Sabes cuánto cuesta un solo plato de esta colección? En ese momento escuchamos la puerta principal. Miguel había vuelto temprano del trabajo. Sofía, como si hubiera estado esperando ese momento, cambió completamente su expresión. Sus ojos se llenaron de lágrimas artificiales y corrió hacia él. «Miguel, cariño, no sabes lo que ha pasado», exclamó con voz temblorosa. «Tu madre ha roto uno de los platos de la vajilla del alcalde, el que nos regaló por cerrar el proyecto de los naranjos». Miguel apareció en el umbral del comedor y observó la escena, los fragmentos de porcelana, su madre arrodillada, su esposa aparentemente desconsolada. No miró los pedazos en el suelo. Me miró directamente a mí con una mezcla de decepción y fastidio que me dolió más que cualquier insulto. «Mamá, ¿cómo has podido ser tan descuidada?» Me levanté lentamente sintiendo cada uno de mis 67 años en las rodillas doloridas. Sostuve la mirada de mi hijo. «Ha sido un accidente, hijo. Estaba preparando una sorpresa para la cena». Sofía interrumpió con voz melosa. «No pasa nada, amor. Solo. Sería bonito que tu madre se disculpara apropiadamente. Esa vajilla significaba mucho para nosotros, para nuestra posición». «Nuestra posición», repitió Miguel asintiendo como si esas palabras tuvieran un peso especial. Me quedé observando a mi hijo, buscando en sus ojos algo del niño que crié, algo del hombre que Eduardo y yo habíamos educado con valores de humildad y respeto. No encontré nada familiar en esa mirada. «Ya me he disculpado, Sofía», dije con voz firme. «Fue un accidente mientras preparaba algo especial para ustedes». «No es suficiente», respondió ella abandonando su tono lastimero por uno más duro. «Necesitamos que entiendas el valor de las cosas en esta casa. Tu descuido nos ha costado un símbolo importante». «¿Un símbolo?», pregunté sintiendo una indignación creciente. «¿Es eso lo que les importa, un plato como símbolo de su posición?» Miguel dio un paso adelante, su rostro endureciéndose. «Mamá, no entiendes lo que significa. Ese regalo representaba la confianza del alcalde en mis proyectos. Cada vez que ofrecíamos una cena en esa vajilla, recordábamos a nuestros invitados nuestra conexión con él». Me quedé mirándole incrédula. Este hombre elegante y calculador, preocupado por símbolos de estatus y conexiones políticas, no podía ser mi hijo. No el niño que lloró desconsolado cuando su padre y yo le explicamos que no podríamos comprarle una bicicleta nueva porque necesitábamos el dinero para arreglar el techo de nuestra casa. «Miguel», dije lentamente, «tu padre y yo te enseñamos que las personas valen por lo que son, no por lo que tienen o aparentan tener». Vi cómo su rostro se transformaba. Algo se quebró dentro de él, pero no fue arrepentimiento lo que apareció. Fue orgullo herido, vergüenza ajena, como si mis palabras fueran un recordatorio de un pasado que prefería olvidar. «Basta ya», exclamó con una voz que no reconocí. «Siempre con lo mismo, siempre recordándome lo humildes que éramos, lo sacrificados que fueron. He construido algo importante aquí, algo que va más allá de vuestras limitadas ambiciones». Sofía sonrió ligeramente, saboreando su victoria. Se acercó a Miguel y posó una mano en su brazo, como quien calma a un perro guardián después de haber cumplido su función. «Miguel, cariño, tranquilo. Tu madre simplemente no entiende nuestro mundo». «Tienes razón», respondió él mirándome con ojos fríos. «Nunca lo ha entendido, y quizás nunca lo hará». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No por la artritis, no por la edad, por el dolor de ver a mi propio hijo convertido en un extraño, por comprender al fin que en esa casa yo no era una madre respetada, sino una reliquia incómoda de un pasado vergonzoso. «Tu padre estaría muy decepcionado», dije con voz suave pero firme. Fue como si hubiera encendido una mecha. El rostro de Miguel enrojeció, sus puños se cerraron, y entonces gritó las palabras que partirían mi vida en dos. «Pide disculpas o sal de mi casa». El silencio que siguió fue más doloroso que el grito. Sofía permanecía a su lado con esa sonrisa fría, satisfecha como una reina que finalmente consigue desterrar a una rival.
Miguel, jadeando ligeramente, me miraba esperando mi sumisión, mi rendición. No dije nada. Solo me quité el delantal que llevaba puesto, lo doblé cuidadosamente y lo dejé sobre la mesa, con la dignidad que Eduardo siempre me enseñó a mantener incluso en los peores momentos. Salí del comedor. Subí a mi habitación y recogí lo esencial: algo de ropa, mis medicinas, el retrato de Eduardo que guardaba en mi mesita y la pequeña caja de madera con las cartas que me escribió durante nuestro noviazgo. No llevé nada que hubiera adquirido durante mi estancia en aquella casa. Nada de allí me pertenecía realmente. Cuando bajé con mi pequeña maleta, Miguel estaba en la entrada con Sofía detrás como su sombra venenosa. ¿Qué haces?, preguntó sorprendido. Quizás esperaba que me hubiera encerrado a llorar, que eventualmente bajaría a disculparme y todo volvería a la normalidad. Su normalidad. Me voy, hijo. Has sido muy claro. Pero, ¿a dónde irás? Por un momento vi un destello de preocupación en sus ojos. Un breve recordatorio de que en algún lugar bajo ese traje caro y esa actitud arrogante, quizás aún quedaba algo del hijo que crié. A casa, respondí simplemente. A nuestra verdadera casa. Sofía dio un paso adelante, su tono conciliador claramente falso. Carmen, no seas dramática. Miguel está alterado, pero seguro que podemos solucionar esto civilizadamente. La miré directamente a los ojos sin odio, pero sin miedo. Ya lo has conseguido, Sofía. Es lo que siempre quisiste, ¿verdad? La casa para ti sola, sin una suegra anticuada que no encaja en tu mundo perfecto. Se quedó sin palabras, su máscara de amabilidad resbalando por un instante para revelar su verdadera cara fría, calculadora, victoriosa. Miguel intentó detenerme una última vez. Mamá, es una tontería. Quédate, hablemos mañana cuando estemos más tranquilos. No hay nada más que hablar, hijo. Me has mostrado con claridad lo que sientes, lo que valoras. Abrí la puerta principal. Tu padre decía que la verdadera riqueza de un hombre se mide por las personas que llorarían sinceramente su ausencia. Me pregunto cuántas llorarían la tuya hoy. Salí bajo la lluvia que había comenzado a caer, como si el cielo sevillano llorara conmigo. Cada gota que caía sobre mi rostro me recordaba lo que siempre había temido. Había criado a un hombre, pero no a un hijo. No en el sentido más profundo y verdadero de la palabra. No miré atrás. No vi si Miguel seguía en la puerta o si había vuelto con Sofía a su mundo de cristal y apariencias. Simplemente caminé con mi pequeña maleta en una mano y 67 años de vida en la otra. Tomé un taxi y le di la dirección de nuestro antiguo piso en Santa Cruz. Durante el trayecto, el taxista intentó hacer conversación, pero mis respuestas monosilábicas le hicieron entender que prefería el silencio. A través de la ventanilla empañada, veía pasar las calles de Sevilla como fotogramas de una vida que ya no reconocía. ¿Está bien, señora?, preguntó finalmente el taxista mirándome por el retrovisor con genuina preocupación. Lo estaré, respondí, y por primera vez en ese día terrible sentí que podía ser verdad. El viaje hasta Santa Cruz fue largo no por la distancia física, sino por el peso de los pensamientos que me acompañaban. El taxista, un hombre mayor de rostro amable, respetó mi silencio durante la mayor parte del trayecto. Solo cuando nos adentramos en las estrechas calles del barrio antiguo, volvió a hablarme. «Seguro que estará bien, señora, parece que la lluvia va a empeorar». «Sí, gracias. Vuelvo a mi casa. ¿Necesita que la ayude con la maleta hasta la puerta?» Asentí agradecida por ese pequeño gesto de humanidad. Las calles empedradas de Santa Cruz son traicioneras incluso en días secos. Bajo la lluvia, con mi artritis y una maleta, serían un desafío considerable. Al llegar frente al edificio antiguo, una construcción tradicional sevillana de 3 plantas con un pequeño patio interior, sentí una mezcla de nostalgia y temor. Hacía 3 años que no pisaba aquel lugar. 3 años desde que, convencida por Miguel, había dejado mi hogar para trasladarme a su casa de cristal en las afueras. El taxista dejó mi maleta junto a la puerta y esperó pacientemente mientras yo buscaba la llave. Por alguna razón que ahora parecía providencial, nunca la había sacado de mi llavero, como si una parte de mí siempre hubiera sabido que algún día necesitaría volver. «Muchas gracias», le dije ofreciéndole el dinero del viaje. Él lo tomó dudando un momento antes de marcharse. «Si necesita cualquier cosa, señora, guarde mi tarjeta». Me extendió una pequeña tarjeta gastada donde se leía Antonio Ramírez Taxi y un número de teléfono. No todos los días llevo a una señora sola con lluvia a una casa que parece haber estado vacía mucho tiempo. Su preocupación me conmovió.
Estaré bien, Antonio. Esta es mi casa de toda la vida. Cuando finalmente se marchó, me enfrenté sola a la puerta de madera oscura desgastada por el tiempo y el clima sevillano. La llave entró en la cerradura con dificultad, como protestando por el largo abandono. Al abrir la puerta, el olor a encierro y humedad me golpeó. Un apartamento deshabitado durante 3 años en el húmedo clima de Sevilla tenía que oler necesariamente a abandono. Pero bajo ese olor reconocí el aroma familiar de mi hogar, madera antigua, libros y ese indefinible perfume que tienen los lugares donde has sido feliz. Encendí la luz y la bombilla parpadeó antes de iluminar tenuemente la entrada. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Los muebles protegidos por sábanas que yo misma coloqué antes de marcharme parecían fantasmas silenciosos en la penumbra. Arrastré mi maleta hasta el centro del salón y me quedé quieta escuchando. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el repiqueteo de la lluvia contra los cristales y el ocasional goteo de alguna filtración en el techo. Ese sonido que antes me habría preocupado ahora me resultó extrañamente reconfortante. Era real, imperfecto, auténtico. Quité la sábana que cubría el sofá, liberando una pequeña nube de polvo que me hizo toser. Me senté sintiendo el familiar crujido de los muelles gastados. Este sofá donde Eduardo y yo habíamos visto crecer a Miguel, donde habíamos compartido tantas conversaciones, risas y también lágrimas, me recibía de nuevo como un viejo amigo. «Ya estoy en casa, Eduardo», susurré mirando alrededor, aunque no sé si puedo seguir llamándola hogar. Sin poder contenerlas más, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de despertar, de comprensión profunda y dolorosa. Había perdido a mi hijo, no físicamente, sino espiritualmente. El Miguel que había criado, el niño de ojos brillantes y corazón generoso, se había transformado en un hombre para quien las apariencias y la posición social valían más que el respeto a su propia madre. ¿Dónde nos equivocamos, Eduardo?, pregunté al aire vacío. ¿Cuándo empezó a valorar más un plato de porcelana que sus raíces? Me levanté lentamente, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. No era momento para lamentaciones. La noche había caído y la temperatura descendía rápidamente. Necesitaba comprobar si los servicios básicos seguían funcionando y preparar un lugar para dormir. Para mi alivio, el agua y la electricidad estaban operativas. Miguel había mantenido los pagos, probablemente como parte de su imagen de hijo responsable, o quizás con la idea de vender el apartamento eventualmente. La calefacción, sin embargo, no respondía. Tendría que conformarme con mantas adicionales para pasar esa primera noche. Quité las sábanas que cubrían los muebles del dormitorio. La cama de matrimonio donde Eduardo y yo habíamos dormido durante 40 años me pareció enormemente vacía. Las cortinas desteñidas por el sol que entraba cada mañana colgaban inmóviles. El reloj de pared se había detenido, marcando perpetuamente las 3:27, quién sabe de qué día. Abrí el armario empotrado y el olor a naftalina me transportó instantáneamente al pasado. Allí colgaban aún algunas prendas de Eduardo que no había podido donar tras su muerte. Un traje gris que usaba para ocasiones especiales, camisas blancas perfectamente planchadas, su vieja chaqueta de cuero que nunca quiso tirar, aunque estuviera gastada en los codos. Pasé los dedos por las telas, sintiendo su presencia tan vívidamente que por un momento esperé escuchar su voz desde la cocina pidiéndome una taza de café. «Negro como la noche y dulce como tú», solía decir con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Encontré sábanas limpias en el estante superior y preparé la cama. Afortunadamente había dejado los edredones en bolsas herméticas, por lo que estaban en buenas condiciones a pesar del tiempo transcurrido. Después de hacer la cama me dirigí a la cocina. Como esperaba, no había nada comestible. Los armarios contenían algunos productos no perecederos, arroz, pasta, latas, pero habían superado con creces su fecha de caducidad. La nevera desenchufada estaba limpia, pero emanaba un ligero olor a moho. «Mañana será otro día», me dije volviendo al salón. Fue entonces cuando lo vi. En el rincón más alejado de la habitación, parcialmente oculto por una sábana que se había deslizado, un baúl de madera oscura que no recordaba haber dejado allí. Me acerqué intrigada y retiré completamente la tela que lo cubría. Era un cofre antiguo de madera de nogal con herrajes de hierro forjado. La cerradura, oxidada por el tiempo, parecía sólida. En la tapa, una pequeña placa metálica llevaba grabada una inscripción que hizo que mi corazón se detuviera un instante: «Para cuando tu corazón esté cansado». La caligrafía era inconfundible. «Eduardo»,
Me senté en el suelo frente al baúl sin importarme el polvo o la humedad. Mis manos temblorosas acariciaron la superficie rugosa de la madera deteniéndose en la placa metálica. ¿Cuándo había puesto Eduardo este baúl aquí? ¿Qué contenía y lo más importante, por qué nunca me había hablado de él? Intenté abrir la cerradura, pero estaba firmemente cerrada. Busqué alrededor del baúl debajo en los laterales por si hubiera una llave escondida. Nada. Para cuando tu corazón esté cansado, releí en voz alta. El mensaje parecía hablarme directamente desde el pasado, como si Eduardo hubiera previsto de algún modo este momento. Este preciso momento en que mi corazón estaba no solo cansado, sino roto. Apoyé la cabeza sobre la tapa del baúl y cerré los ojos. El tacto de la madera antigua bajo mis mejillas me resultó extrañamente reconfortante, como si de algún modo me conectara con Eduardo. ¿Qué quisiste decirme, amor mío?, susurré. ¿Qué dejaste aquí para mí? Sin respuestas y agotada por el día traumático, decidí que tendría que esperar. Quizás con la luz del día encontraría la llave o alguna pista sobre cómo abrir el misterioso baúl. Me levanté con dificultad, sintiendo el peso de la edad y las emociones en cada articulación. Tras un rápido aseo con agua fría, el calentador necesitaría tiempo para volver a funcionar correctamente. Me acosté en la cama que tantos años había compartido con Eduardo. La habitación estaba fría y las sábanas heladas contra mi piel. Me acurruqué en el lado derecho, el que siempre había sido mío, dejando vacío el izquierdo como si esperara que en cualquier momento Eduardo se deslizara bajo las mantas con un suspiro de satisfacción después de un largo día de trabajo. El silencio de la noche sevillana me envolvió. No era el silencio aséptico de la casa de Miguel y Sofía, donde incluso los electrodomésticos parecían contener la respiración. Era un silencio vivo, interrumpido por los ocasionales sonidos nocturnos del barrio, voces lejanas de vecinos trasnochadores, el maullido de algún gato callejero, el rumor del viento entre las estrechas calles medievales. «Buenas noches, Eduardo», murmuré como había hecho cada noche durante más de 40 años, incluso después de su muerte. Mañana será otro día. Y por primera vez desde que había salido de la casa de mi hijo bajo la lluvia, sentí que era cierto, que realmente habría un mañana, diferente, incierto, pero mío, un mañana en el que tendría que reconstruir mi vida desde los cimientos a mis 67 años, un mañana en el que tendría que aprender a vivir verdaderamente sola, sin la ilusión de que alguien más me cuidaría. La última imagen antes de quedarme dormida fue la del misterioso baúl esperando pacientemente a ser abierto. Para cuando tu corazón esté cansado. Quizás Eduardo, en su infinita sabiduría y amor, me había dejado algo más que recuerdos. Quizás me había dejado un camino a seguir cuando todo lo demás se derrumbara. Con ese pensamiento consolador me entregué al sueño, arrullada por la lluvia que seguía cayendo sobre las tejas centenarias de mi verdadero hogar en el corazón de Sevilla. A la mañana siguiente me despertó un rayo de sol que se colaba por una rendija entre las cortinas. Por un momento, desorientada, esperé escuchar el zumbido del sistema de climatización de la casa de Miguel. En su lugar oí el canto de los pájaros y el rumor lejano de voces y pasos sobre los adoquines de Santa Cruz. La realidad volvió a mí con toda su fuerza. La discusión, el plato roto, la orden de Miguel, mi partida bajo la lluvia. No había sido una pesadilla, era mi nueva realidad. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 67 años en los huesos. La artritis protestaba especialmente esa mañana, probablemente por el frío y la humedad de la noche anterior. Pero había algo distinto en ese dolor. Era real, era mío, no algo que debía ocultar para no molestar a Sofía durante el desayuno. Abrí las cortinas y dejé que la luz dorada de la mañana sevillana inundara la habitación. El patio interior del edificio, con su pequeña fuente central y macetas de geranios que milagrosamente habían sobrevivido sin cuidados, parecía darme la bienvenida. Me asomé a la ventana y respiré profundamente. El aire olía a jazmín naranjo a vida, tan diferente del aire acondicionado con aroma artificial a vainilla que Sofía insistía en mantener en toda la casa. «Buenos días, Eduardo», dije en voz alta como si pudiera escucharme. «Parece que tenemos mucho trabajo por hacer». Después de un baño rápido con agua que afortunadamente ya salía caliente, me vestí con ropa sencilla y cómoda. No tenía que impresionar a nadie. No tenía que cumplir con las expectativas estéticas de Sofía. Podía ser simplemente yo, Carmen Mendoza, viuda de Eduardo Jiménez, 67 años, con las manos algo deformadas por la artritis, pero el espíritu intacto.
Mi primera tarea fue evaluar el estado real del apartamento. A la luz del día los problemas eran más evidentes: manchas de humedad en algunas paredes, una gotera menor en el techo de la cocina, polvo y telarañas por todas partes. Nada que una buena limpieza y algunas reparaciones no pudieran solucionar, pero necesitaría suministros y sobre todo comida. Revisé mi monedero. Tenía algo de efectivo que había sacado días antes para comprar un regalo a Lucía, la hija de los vecinos de Miguel, que pronto cumpliría años. Mi pensión de viudedad se ingresaba directamente en mi cuenta bancaria, a la que podría acceder con la tarjeta que afortunadamente llevaba conmigo. Primero lo esencial, me dije haciendo una lista mental: productos de limpieza, alimentos básicos, bombillas nuevas, algo para reparar la gotera. Antes de salir mi mirada volvió a posarse en el misterioso baúl. A la luz del día parecía aún más antiguo e intrigante. Volví a examinar la cerradura buscando alguna pista sobre la llave que necesitaría. Era un mecanismo sencillo pero sólido. Eduardo siempre había apreciado las cosas bien hechas sin complicaciones innecesarias. Volveré a ti más tarde, prometí pasando los dedos una última vez por la inscripción grabada. Al salir del edificio, la familiar Plaza de Santa Cruz me recibió con su bullicio matutino. Turistas madrugadores recorrían las callejuelas con mapas y cámaras, vecinos de toda la vida abrían sus comercios, camareros preparaban las terrazas de los bares para el desayuno. Me dirigí primero al pequeño supermercado de la esquina, esperando que siguiera allí después de 3 años. Para mi alegría no solo continuaba abierto, sino que Ana, la propietaria, estaba tras el mostrador, igual que siempre, como si el tiempo no hubiera pasado. «Doña Carmen», exclamó al verme entrar. «Dios mío, cuánto tiempo pensábamos que se había mudado definitivamente con su hijo». Su cálida bienvenida me conmovió. Aquí en este pequeño comercio de barrio era doña Carmen, una persona con identidad y historia, no la incómoda suegra que había que tolerar. Digamos que mi estancia allí ha terminado, Ana. He vuelto a casa. Mientras recorría los pasillos seleccionando productos básicos, café, pan, huevos, frutas, embutidos, Ana me ponía al día sobre los cambios en el barrio, la nueva panadería francesa que había abierto 2 calles más abajo, el antiguo bar de Manuel, que ahora regentaba su hijo, la polémica por los pisos turísticos que estaban desplazando a los vecinos de toda la vida. Cada día hay menos gente como usted, doña Carmen, vecinos auténticos que conocen las historias de estas calles. Al pagar la compra, Ana insistió en invitarme a un café en su pequeña trastienda. Cuénteme qué le trae de vuelta, si no es indiscreción, claro. Le narré una versión suavizada de lo ocurrido. No mencioné los gritos de Miguel ni el ultimátum, solo que habíamos tenido desacuerdos sobre mi forma de vida y que finalmente había decidido regresar a mi propio espacio. Los jóvenes de hoy tienen otras prioridades, comentó Ana con un suspiro. Mi hijo también está obsesionado con aparentar, con tener lo último de todo. Ya no valoran lo auténtico, lo que ha costado esfuerzo conseguir. Sus palabras resonaron con mi propia experiencia. ¿Era toda una generación la que había cambiado sus valores o simplemente los casos particulares de nuestros hijos? Después de despedirme de Ana con la promesa de volver pronto, continué mis compras en la ferretería y la droguería. Para mediodía tenía todo lo necesario para comenzar a recuperar mi hogar. De regreso al apartamento con los brazos cargados de bolsas, escuché que alguien me llamaba. Al girarme vi a Rosa, mi vecina del segundo piso, una mujer menuda y enérgica que debía rondar mi edad. «Carmen, no puedo creer que seas tú». Se acercó con los brazos abiertos y me abrazó sin ceremonias, con esa familiaridad mediterránea que tanto había echado de menos. «¿Cuándo has vuelto? ¿Por qué no avisaste? Habría preparado algo para darte la bienvenida». Rosa me ayudó con las bolsas y subimos juntas las escaleras, ella hablando sin parar sobre todo lo que había ocurrido en el edificio durante mi ausencia. Su entusiasmo y calidez eran como un bálsamo para mi corazón herido. «Debes venir a cenar esta noche», insistió cuando llegamos a mi puerta. «Nada elaborado, solo yo, mi nieta Marisol y tú, como en los viejos tiempos». Acepté su invitación con gratitud. La idea de pasar otra noche sola con mis pensamientos y el misterioso baúl era demasiado desoladora. El resto del día lo dediqué a limpiar. Había algo terapéutico en el acto de devolver el brillo a los viejos muebles de madera, en barrer el polvo acumulado durante años, en hacer que cada rincón volviera a sentirse vivo. Con cada movimiento, con cada superficie que limpiaba, sentía que también estaba limpiando mi alma de resentimientos y dolor.
Mientras fregaba la mesa del comedor esa donde Eduardo y yo habíamos compartido tantas comidas y conversaciones, me detuve al notar algo. Unas marcas circulares ligeramente más oscuras que el resto de la madera. Eran las huellas dejadas por nuestras tazas de café mañana tras mañana durante décadas. Pasé los dedos por esas marcas y sin poder evitarlo comencé a llorar. Pero no fue un llanto de tristeza, fue un llanto de reconocimiento. De comprender que la verdadera riqueza no está en vajillas italianas, perfectamente conservadas, sino en esas marcas de vida, en esas imperfecciones que cuentan historias de amor cotidiano. Las huellas de nuestro café, Eduardo, susurré entre lágrimas, están aquí como si el tiempo no hubiera pasado. Y entonces, mirando esas marcas circulares en la madera, tuve una revelación, una idea tan clara y repentina que me hizo contener la respiración. Dejé el trapo de limpieza y me dirigí rápidamente hacia el dormitorio. Abrí el cajón de la mesita de noche que había sido de Eduardo. Allí, entre papeles viejos y un paquete de pañuelos, encontré el llavero que había pertenecido a mi marido. Un simple aro metálico con varias llaves, la del portal, la del trastero, la de la caja de herramientas, y una pequeña llave dorada que nunca supe para qué servía. Con el corazón latiendo aceleradamente volví al salón y me arrodillé frente al baúl misterioso. La pequeña llave encajó perfectamente en la cerradura, pero no la giré, no todavía. Para cuando tu corazón esté cansado, repetí acariciando la inscripción. Mi corazón estaba ciertamente cansado después de lo ocurrido con Miguel, pero también sentía que este no era el momento adecuado, que debía esperar un poco más, entender mejor mi nueva situación antes de descubrir lo que Eduardo había guardado para mí. Retiré la llave y la guardé cuidadosamente en el bolsillo de mi delantal. El baúl seguiría esperando paciente como lo había sido durante todos estos años. Y yo respetaría esa paciencia, ese tiempo que Eduardo había previsto para que yo estuviera realmente preparada para lo que fuera que contenía. Esa noche la cena con Rosa y su nieta Marisol fue exactamente lo que necesitaba. Comida casera, conversación sincera, risas genuinas. Marisol, una niña de 9 años, con ojos curiosos y preguntas interminables, me recordó la inocencia y la alegría que alguna vez había visto en Miguel. Cuando regresé a mi apartamento después de prometer a Marisol que pronto le enseñaría a hacer magdalenas como las que tanto le gustaban a su abuela, me sentí diferente. El lugar ya no parecía tan vacío ni tan abandonado. Un día de trabajo duro y una noche de compañía amable habían comenzado a transformarlo de nuevo en un hogar. Me asomé a la ventana antes de acostarme. Las estrellas brillaban sobre los tejados de Santa Cruz, las mismas estrellas que Eduardo y yo contemplábamos en las noches de verano cuando el calor nos impedía dormir. «Buenas noches, amor mío», dije mirando al cielo. «Hoy ha sido un buen día, el primero de muchos, espero». Y mientras me acostaba en la cama que aún se sentía demasiado grande para mí sola, comprendí algo importante. No solo había perdido un hogar al ser expulsada de la casa de Miguel, también había recuperado uno. Uno real, con historia, con marcas de café en la mesa y estrellas visibles desde la ventana. No sabía qué me depararía el futuro, ni qué secretos guardaba el baúl misterioso de Eduardo. Pero por primera vez desde su muerte, sentí que tenía un propósito, un camino propio que no dependía de la aprobación o el cuidado de nadie más. Y con ese pensamiento reconfortante, me quedé dormida arrullada por los sonidos familiares de mi verdadero hogar en el corazón de Sevilla. Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de soledad y libertad. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros del patio interior, un sonido que había olvidado durante mi estancia en la aséptica casa de Miguel. Cada noche me dormía con el murmullo lejano de las conversaciones en la plaza, con las risas de los turistas y el ocasional rasgueo de una guitarra. Una semana después de mi regreso a Santa Cruz, había logrado restaurar gran parte del apartamento. Las paredes seguían mostrando manchas de humedad y el techo de la cocina aún goteaba cuando llovía con fuerza, pero había limpieza, orden y sobre todo paz. Una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Esa mañana de sábado, mientras tomaba café junto a la ventana abierta, escuché que alguien golpeaba a mi puerta con energía. Al abrir me encontré con Rosa y su nieta Marisol, ambas sonrientes y cargadas con una cesta cubierta con un paño bordado. «Buenos días, Carmen», saludó Rosa entrando sin esperar invitación como suelen hacer las amigas de toda la vida. «Hemos traído churros recién hechos de la churrería de Manolo. Los mejores de Sevilla». Marisol, con sus 9 años y una sonrisa donde faltaban un par de dientes, añadió:
Y chocolate abuela dice que los churros sin chocolate son como un día sin sol. La espontaneidad de su visita me conmovió. Durante 3 años en casa de Miguel nadie había aparecido sin avisar, sin planificar, simplemente por el placer de compartir un momento. Preparé más café mientras Rosa disponía los churros en un plato y calentaba el chocolate en una cacerola. Marisol exploraba curiosa el apartamento, deteniéndose especialmente ante el misterioso baúl que seguía cerrado en su rincón. «¿Qué hay dentro, doña Carmen?», preguntó pasando sus pequeños dedos por la inscripción. «Aún no lo sé, cariño. Es un secreto que mi marido me dejó». «Como un tesoro». Sus ojos brillaron con entusiasmo infantil. Sonreí. «Quizás. No todos los tesoros son de oro y plata». Mientras desayunábamos churros con chocolate en la mesa de la cocina, Rosa observaba mi rostro con la atención de quien ha visto pasar muchas vidas. «Te veo distinta, Carmen. Más presente». «¿Presente?» Sí, como si antes estuvieras siempre pensando en otro lugar en otro momento. Ahora estás aquí completamente. Sus palabras me sorprendieron por su precisión. Era cierto. Durante mis años en casa de Miguel y Sofía, había vivido en un estado de constante vigilancia, siempre pendiente de no molestar, de no ocupar demasiado espacio, de ser invisible. Ahora en mi propio hogar podía simplemente ser. «Es liberador volver a ser dueña de mi tiempo», confesé. «No tener que preocuparme por si mis pasos hacen demasiado ruido o si mi presencia incómoda». Rosa asintió comprensiva. Ella había enviudado 10 años antes que yo, y entendía perfectamente el proceso de redescubrirse tras perder no solo a un esposo, sino también una identidad construida en pareja. «¿Y qué harás ahora, Carmen? ¿Has pensado en algún plan?» ¿Plan? La pregunta me tomó desprevenida. «Sobrevivir día a día, supongo». Rosa frunció el ceño. «Tienes 67 años, no 90, y por lo que veo más energía que muchas de 30. ¿Qué sugieres, que me apunte a clases de salsa?» Bromeé, aunque la idea de tener un propósito más allá de la mera supervivencia comenzaba a resultar atractiva. Fue Marisol quien, con la inocente sabiduría de los niños, ofreció la respuesta. «¿Por qué no hace dulces para vender como los que le enseñaba a hacer a su hijo?», preguntó lamiéndose los restos de chocolate de los labios. «Abuela dice que sus magdalenas eran las mejores del barrio». Rosa sonrió con nostalgia. «Es verdad. Todos los niños hacían cola los domingos por la tarde cuando sacabas la bandeja al balcón. Incluso Eduardo bromeaba diciendo que se casó contigo por tus magdalenas». El recuerdo me golpeó con fuerza. Era cierto. Durante años, especialmente cuando Miguel era pequeño y el dinero escaseaba, había complementado los ingresos de Eduardo vendiendo dulces caseros, magdalenas, esponjosas polvorones en Navidad, torrijas en Semana Santa. No eran grandes cantidades, pero los vecinos siempre esperaban ansiosos mis creaciones. Han pasado más de 20 años desde la última vez que horneé para vender, reflexioné en voz alta. «¿Y qué es como montar en bicicleta?», insistió Rosa. «Además, el barrio ha cambiado. Ahora está lleno de turistas dispuestos a pagar el doble por algo auténticamente sevillano». Hizo comillas con los dedos al pronunciar las últimas palabras. La idea comenzó a tomar forma en mi mente. No como un negocio serio, sino como una actividad que podría darme propósito y quizás un pequeño ingreso extra para las reparaciones que el apartamento tanto necesitaba. «No tengo todo lo necesario», comenté, evaluando mentalmente mi cocina. «El horno es viejo y pequeño y necesitaría ingredientes recipientes». «Excusas». Rosa agitó la mano desdeñosamente. «Empieza con lo básico, 1 docena de magdalenas. Si se venden, reinviertes en más ingredientes. Poco a poco». «Yo puedo ayudar», exclamó Marisol entusiasmada. «Abuela dice que tengo buenas manos para la masa». Miré a esa niña con su entusiasmo contagioso y su fe inquebrantable en posibilidades que yo ni siquiera consideraba, y sentí algo despertar dentro de mí. Una chispa, un calor olvidado. El deseo de crear, de compartir, de ser útil más allá de mi propio dolor. «Está bien», concedí finalmente. «Haremos una prueba, pero necesitaré una asistente oficial». Miré a Marisol, que prácticamente saltaba en su silla. Yo seré la mejor asistente de toda Sevilla». Y así, con la inocente sugerencia de una niña y el apoyo práctico de una amiga, nació lo que se convertiría en mi salvación. Esa misma tarde Rosa me acompañó al mercado de abastos. Compramos harina, azúcar, mantequilla, huevos y limones.
Ingredientes simples para comenzar con lo que mejor sabía hacer magdalenas tradicionales con ralladura de limón, esas que Eduardo llamaba pedacitos de sol. De vuelta en el apartamento con Marisol convertida en mi sombra entusiasta, preparé la masa como tantas veces había hecho en el pasado. Mis manos, a pesar de la artritis, recordaban cada movimiento, cada textura. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Hay que batir con amor, expliqué a Marisol mientras incorporaba los huevos a la mantequilla y el azúcar. Tu abuela Rosa lo sabe bien. La comida hecha sin amor no alimenta el alma. La niña observaba fascinada cómo la masa adquiría esa consistencia cremosa y ligera, cómo añadía la ralladura de limón con un gesto casi ceremonial, cómo rellenaba los pequeños moldes de papel con precisión idéntica. Cuando el aroma de las magdalenas horneándose comenzó a inundar el apartamento, cerré los ojos un momento. Ese olor me transportaba a domingos de mi juventud con Eduardo leyendo el periódico en el balcón y Miguel jugando con sus coches de juguete en el suelo de la cocina. Una vida sencilla pero plena, donde los placeres cotidianos, el olor de la repostería casera, las risas compartidas, los proyectos modestos eran suficientes para sentirnos ricos. «Huele a hogar», dijo Rosa desde la puerta de la cocina expresando exactamente lo que yo sentía. Al día siguiente, domingo, coloqué 3 docenas de magdalenas recién hechas en una cesta forrada con un paño bordado. Con Marisol como entusiasta vocera nos instalamos en un rincón de la Plaza de Santa Cruz, cerca de la salida de la misa de 12. «Magdalenas caseras», anunciaba la niña con su voz cantarina. «Hechas con amor por doña Carmen, las mejores de toda Sevilla». Al principio los vecinos se acercaban más por curiosidad que por interés real. Muchos me reconocían, preguntaban por mi ausencia, se sorprendían al verme de vuelta y casi por compromiso compraban 1 o 2 magdalenas. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Comenzaron a volver, con sonrisas de genuina satisfacción, con cumplidos sinceros con pedidos para el domingo siguiente. Hacía años que no probaba unas magdalenas así, doña Carmen. Me han recordado las que hacía mi madre, que en paz descanse. Mi hijo se ha comido 3 seguidas. Podría apartarme media docena para el próximo domingo. Para mediodía la cesta estaba vacía y mi bolsillo contenía más dinero del que había esperado. No era una fortuna, por supuesto, pero suficiente para comprar más ingredientes y quizás algunos moldes nuevos. «Ha sido un éxito rotundo», celebró Rosa mientras regresábamos al apartamento. «¿Ves? Te lo dije. La gente valora lo auténtico». Marisol, orgullosa de su papel como vendedora, ya hacía planes para el domingo siguiente. Podríamos hacer también de chocolate, y tal vez esas con azúcar por encima que hace mi abuela para los reyes. Su entusiasmo era contagioso. Durante la semana siguiente convertimos la cocina en un pequeño laboratorio de repostería. Probamos diferentes recetas, ajustamos cantidades, experimentamos con sabores. Marisol venía cada tarde después de la escuela ansiosa por aprender y ayudar. Su presencia llenaba el apartamento de una energía que había olvidado, de risas que hacían que las paredes con manchas de humedad parecieran menos tristes. El segundo domingo vendimos 5 docenas. El tercero 8. Para finales de mes teníamos encargos específicos: magdalenas de limón para doña Pilar, de chocolate para la familia Gómez, con canela para el párroco. Rosa me convenció de ampliar el negocio al mercado semanal de Plaza de la Encarnación, donde los puestos de productos artesanales atraían tanto a sevillanos como a turistas. «Necesitarás un nombre», sugirió mientras me ayudaba a preparar el puesto la primera mañana. «¿Un nombre?», pregunté sorprendida. En mi mente seguía siendo solo una actividad temporal, no un verdadero negocio. «Claro, algo que la gente recuerde, que te identifique». Marisol, que nos ayudaba a colocar las cestas, levantó la vista con ojos brillantes. «Los dulces de Carmen». Rosa negó con la cabeza. «Demasiado simple. Necesitamos algo con más sentimiento». Pensé un momento recordando cómo había comenzado todo esto. Las tardes de mi juventud horneando mientras Eduardo leía el periódico, las mañanas enseñando a Miguel a batir la masa, las noches compartiendo los dulces sobrantes con vecinos y amigos. «Los dulces del recuerdo», dije finalmente. Rosa sonrió, asintiendo lentamente. «Perfecto, porque eso es exactamente lo que vendes, Carmen. No solo magdalenas y bizcochos, sino recuerdos. Sabores que transportan a las personas a momentos felices». Ese día en el mercado fue un punto de inflexión. Una pareja de turistas franceses probó mis magdalenas y quedó tan encantada que compró 3 docenas para llevar.
Una señora mayor lloró al probar mi bizcocho de canela diciendo que le recordaba exactamente al que hacía su abuela. Un grupo de jóvenes estudiantes americanos hizo fotos para algo llamado Instagram, asegurando que mis dulces eran lo más auténtico que habían probado en España. Para mediados de verano, los dulces del recuerdo se habían convertido en un pequeño fenómeno local. Vendía no solo en la plaza los domingos y en el mercado semanal, sino también por encargo para eventos y celebraciones. Había invertido en un horno nuevo, utensilios profesionales y envases con el nombre del negocio impreso. Marisol seguía siendo mi fiel asistente ahora con un delantal propio que Rosa le había cosido con su nombre bordado. La niña tenía un talento natural para la repostería y una curiosidad insaciable por aprender nuevas técnicas y recetas. Una tarde, mientras preparábamos pestiños para un encargo especial, me sorprendí tarareando una vieja canción que Eduardo solía silbar mientras trabajaba en su taller. Marisol me miró sonriendo. «¿Está feliz, verdad, doña Carmen?», la pregunta me detuvo. Era feliz, no con la felicidad completa y despreocupada de antes, no con la plenitud que había conocido junto a Eduardo, pero sí. Había una satisfacción profunda, un propósito, una paz. «Sí, Marisol, creo que lo soy, a mi manera». La niña asintió como si confirmara algo que ya sabía. «Es por los dulces. Abuela dice que cuando usamos nuestras manos para crear el corazón se cura solo». Esa noche, después de que Marisol se fuera, me senté frente al baúl misterioso de Eduardo. La llave dorada seguía en mi delantal donde la había guardado semanas atrás. Cada día pensaba en abrirlo, y cada día decidía esperar un poco más. «¿Ves lo que he logrado, Eduardo?», dije en voz alta. «Tengo mi propio pequeño negocio. La gente valora lo que hago. Soy útil de nuevo». El baúl, por supuesto, no respondió, pero sentía que Eduardo estaría orgulloso. No por el éxito material, que era modesto, sino por haber encontrado la fuerza para reconstruirme tras perderlo todo. «Para cuando tu corazón esté cansado», releí la inscripción pasando los dedos por las letras grabadas. «Mi corazón ya no está tan cansado, amor mío. Está aprendiendo a latir de nuevo». El éxito modesto pero constante de los dulces del recuerdo trajo consigo una rutina que llenaba mis días de propósito. Las mañanas las dedicaba a hornear, las tardes a atender encargos especiales con la ayuda entusiasta de Marisol y algunas noches a experimentar con nuevas recetas. Mi artritis protestaba ocasionalmente, especialmente en días húmedos, pero había algo terapéutico en el acto de amasar, batir y decorar que parecía aliviar no solo el dolor físico, sino también el emocional. No había tenido noticias de Miguel. A veces, cuando una familia entraba en la plaza con niños que me recordaban a él cuando era pequeño, sentía una punzada de dolor. Me preguntaba si sabría que había regresado a Santa Cruz y habría intentado contactarme si Sofía le habría permitido hacerlo. En mis momentos más oscuros imaginaba que quizás me buscaba, que se arrepentía de sus palabras, que deseaba reconciliarse. Pero esas fantasías duraban poco. La realidad era que mi hijo había elegido. Había elegido a Sofía, había elegido el estatus, había elegido una vida donde su madre solo tenía cabida como un adorno silencioso y complaciente. Una mañana de finales de agosto, mientras preparaba una hornada especial para una boda local, escuché el ruido inconfundible de un motor potente deteniéndose frente al edificio. No presté atención, asumiendo que sería algún turista desorientado. Minutos después, unos golpes firmes en mi puerta me sobresaltaron. No esperaba visitas. Rosa había llevado a Marisol al médico para su revisión anual y los clientes habituales sabían que los encargos se recogían por la tarde. Al abrir la puerta, el tiempo pareció congelarse. Frente a mí, impecablemente vestida con un traje de lino blanco y tacones que resonaban como latigazos sobre el suelo, estaba Sofía. «Carmen», saludó con un tono que intentaba ser cordial pero sonaba forzado. «¿Puedo pasar?». Sin esperar respuesta, avanzó hacia el interior, escaneando el apartamento con ojos críticos. Su mirada se detuvo brevemente en los utensilios de repostería que cubrían la mesa de la cocina, en los estantes ahora llenos de ingredientes, en las pequeñas mejoras que había logrado hacer con mis ingresos. «Veo que te has adaptado», comentó, su tono a medio camino entre la sorpresa y el desdén. «¿Qué te trae por aquí, Sofía?», pregunté directamente. No tenía energía para sus juegos, para su falsa cortesía. Ella tomó asiento en el sofá, cruzando las piernas con estudiada elegancia. «Miguel está preocupado. No has llamado, no has dado señales de vida.
Como madre deberías entender que un hijo necesita saber que su madre está bien. La manipulación era tan transparente que casi sentí lástima por ella. Casi. Miguel sabe perfectamente dónde encontrarme. Siempre lo ha sabido. Está muy ocupado, Carmen. La empresa atraviesa un momento complicado. Algo en su tono captó mi atención. No era la habitual arrogancia, había una nota de tensión de preocupación genuina. ¿Problemas en el paraíso?, pregunté, arrepintiéndome inmediatamente de mi tono sarcástico. Por mucho que Sofía me hubiera herido, seguía siendo la esposa de mi hijo. Ella ajustó su postura incómoda. Nada que no podamos manejar. Solo reajustes. El mercado inmobiliario es volátil. Asentí sin presionar. No había venido a hablar de la empresa de Miguel, eso era evidente. Tenía otro propósito. Te veo bien, Carmen. Continuó cambiando de tema. Se rumorea que tienes un pequeño negocio de repostería, bastante exitoso por lo que he oído. Así que por ahí iba la cosa. Sofía, siempre atenta a las apariencias, quería confirmar si su ex suegra, la que había expulsado de su casa de lujo, ahora vendía dulces en la calle como una cualquiera. Los dulces del recuerdo, confirmé con orgullo. Nada espectacular, pero me permite ser independiente. Y me da alegría. Algo cruzó por sus ojos. Confusión. Incredulidad. Sofía vivía en un mundo donde la felicidad estaba directamente ligada al estatus, al dinero, a la apariencia. La idea de que alguien pudiera encontrar satisfacción en algo tan sencillo como hornear dulces caseros probablemente le resultaba incomprensible. Bueno, mientras te mantenga entretenida. Se levantó y comenzó a pasear por el salón examinando las pocas fotografías que había colocado en las estanterías. Se detuvo frente a una de Eduardo y yo en nuestra juventud riendo bajo un naranjo en flor. Miguel nunca habla de su padre, comentó casualmente. A veces me pregunto si realmente lo recuerda. Lo recuerda, respondí con seguridad. Simplemente ha elegido olvidarlo, como ha elegido olvidar muchas cosas. Sofía continuó su recorrido hasta detenerse frente al baúl misterioso. Pasó un dedo por la superficie polvorienta, arrugando la nariz en un gesto de disgusto. ¿Qué es esta antigüedad? No recuerdo haberla visto antes. Es un recuerdo del pasado, respondí vagamente. Algo me decía que no debía compartir el misterio del baúl con ella. Que su contenido fuera el que fuese, debía permanecer protegido de su mirada fría y calculadora. Curioso que guardes tantas cosas viejas, comentó con ese tono condescendiente que tan bien conocía. Los objetos son solo eso, objetos. Se pueden reemplazar por otros más nuevos, más bonitos. Como las personas, ¿verdad, Sofía? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿También crees que se pueden reemplazar cuando ya no son útiles o decorativas? Su sonrisa se congeló. Por primera vez desde que la conocía vi a la verdadera Sofía bajo la máscara de perfección, insegura, temerosa, desesperada por mantener una posición que sentía amenazada. No sé a qué te refieres, respondió finalmente recomponiéndose. Creo que sí lo sabes. Me acerqué sosteniéndole la mirada. ¿Quieres saber por qué nunca me rendí ante tus humillaciones, Sofía? Porque te vi desde el primer día. Vi a la niña asustada que creció en un barrio pobre de Huelva, que cambió su acento, que inventó un pasado, que se casó no con mi hijo, sino con lo que él representaba, una escalera hacia arriba. Palideció visiblemente. Miguel nunca me lo había contado, pero Eduardo tenía amigos en todas partes, incluso en Huelva. La verdad sobre los orígenes humildes de Sofía había llegado a nosotros poco después de conocerla, aunque nunca lo usamos contra ella. Hasta ahora. No sabes de qué hablas, susurró, pero su voz carecía de convicción. Lo sé todo, Sofía, y no me importaba. Todos tenemos derecho a buscar una vida mejor, pero no a costa de destruir a otros. Se recompuso rápidamente, recuperando su postura erguida y su sonrisa practicada. Has cambiado, Carmen. Antes eras más sumisa. No, Sofía. Siempre fui así. Solo que antes creía que debía callarme por el bien de Miguel. Ahora sé que mi silencio no ayudó a nadie, y menos a él. Se dirigió a la puerta claramente incómoda con el giro que había tomado la conversación. Antes de salir se detuvo y me miró con una mezcla de curiosidad y desprecio. Sabes, Carmen, en el fondo te envidio. Debe ser liberador no tener nada que perder. Sonreí sintiendo una calma que no había experimentado en años. Te equivocas, Sofía. Tengo todo lo importante, mi dignidad, mis recuerdos, mis manos, que aún pueden crear amigos que me valoran por quien soy, no por lo que aparento. Muy poético,
replicó con sarcasmo. Pero intenta pagar facturas con dignidad. Algunas facturas no se pagan con dinero, Sofía, y esas son las que más pesan al final. Con un último gesto de desdén salió del apartamento. Escuché sus tacones alejarse por las escaleras y finalmente el motor de su lujoso coche arrancando. Me quedé inmóvil en medio del salón sintiendo una extraña mezcla de emociones. No había odio ni siquiera resentimiento, solo una especie de tristeza por esa mujer que había construido su vida entera sobre apariencias que medía su valor en posesiones que confundía precio con valor. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que por primera vez la había enfrentado sin miedo. Había visto a través de su fachada de perfección y no me había dejado intimidar. Algo fundamental había cambiado en mí desde aquella tarde lluviosa en que salí de la casa de Miguel con solo lo puesto. Me acerqué al baúl misterioso y pasé la mano por la inscripción. Para cuando tu corazón esté cansado. Sonreí al comprender que mi corazón ya no estaba tan cansado. Estaba recuperando fuerzas, recuperando valor. Gracias, Eduardo, susurré, por enseñarme que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez. Esa noche, mientras preparaba la masa para el día siguiente, escuché ruido de voces alteradas en la calle. Me asomé al balcón y vi a Rosa discutiendo acaloradamente con un hombre trajeado que no reconocí. Junto a él, otro hombre más joven tomaba fotografías del edificio. Bajé rápidamente preocupada. Para cuando llegué a la calle, Rosa gesticulaba enfadada mientras los hombres se marchaban en un coche oficial. ¿Qué ocurre?, pregunté alarmada por su evidente agitación. Especuladores, escupió con desprecio. Llevan meses rondando el barrio, comprando edificios antiguos para convertirlos en apartamentos turísticos o hoteles boutique. ¿Y qué querían aquí? Rosa me miró con expresión sombría. Este edificio, Carmen, dicen que tiene un comprador interesado, un comprador con conexiones que facilitarían los permisos. Una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. La visita de Sofía esa mañana, su interés en mi nueva vida, sus comentarios sobre la empresa de Miguel, todo encajaba en un patrón perturbador. ¿Sabes quién es el comprador?, pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Rosa negó con la cabeza. No dieron nombres, pero mencionaron a Desarrollos Urbanos Jiménez, la empresa de Miguel. Mi hijo quería comprar el edificio donde había crecido, donde yo ahora intentaba reconstruir mi vida, probablemente para convertirlo en otro proyecto impersonal de lujo para turistas adinerados. Esa noche, por primera vez desde mi regreso a Santa Cruz, volví a sentirme vulnerable. No solo por la amenaza de perder mi hogar nuevamente, sino por la constatación de hasta qué punto Miguel se había distanciado de sus raíces, de sus valores, de sí mismo. Al día siguiente la noticia se confirmó. El presidente de la comunidad de vecinos nos informó que la empresa de Miguel había presentado una oferta para comprar el edificio completo. Una oferta generosa, según explicó, que incluía compensaciones para los inquilinos actuales y la opción de realojo en otras propiedades. Tenemos una semana para decidir, concluyó el presidente. Pero sinceramente, con lo que ofrecen sería una locura rechazarlo. Algunos vecinos parecían entusiasmados con la perspectiva de mudarse a apartamentos nuevos y modernos. Otros, como Rosa y yo, contemplábamos la idea con horror. Este no era solo un edificio. Era nuestro hogar, nuestro barrio, nuestra historia. ¿No pueden obligarnos a vender, verdad?, pregunté a Rosa mientras compartíamos un café esa tarde, después de una reunión de vecinos especialmente tensa. No legalmente, pero pueden hacernos la vida imposible. Ya lo he visto en otros edificios. Primero las ofertas generosas, luego la presión, finalmente los accidentes y problemas misteriosos que hacen la convivencia insoportable. Debe haber algo que podamos hacer. Rosa suspiró, pasando distraídamente las páginas de un periódico local. A menos que encontremos un abogado dispuesto a enfrentarse a constructoras con conexiones políticas, o que aparezca un ángel millonario que compre el edificio para preservarlo, me temo que es cuestión de tiempo. Esa noche, incapaz de dormir, me senté frente al baúl misterioso. La llave dorada pesaba en mi mano como una promesa aún no cumplida. ¿Es este el momento, Eduardo?, pregunté en voz alta. Es ahora cuando mi corazón está lo suficientemente cansado para necesitar lo que sea que hayas guardado aquí. El silencio de la noche parecía esperar mi decisión. Con un suspiro introduje la llave en la cerradura. La llave giró con suavidad en la cerradura, como si el mecanismo hubiera estado esperando ese momento preciso.
Un leve clic rompió el silencio de la noche y la tapa del baúl se entreabrió ligeramente. Mi corazón latía con fuerza mientras elevaba completamente la tapa. El interior olía a papel viejo, a madera, a tiempo preservado. Lo primero que vi fue un sobre amarillento con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de Eduardo. Con manos temblorosas lo tomé y lo abrí cuidadosamente. Dentro una carta fechada, 3 meses antes de su muerte. Mi querida Carmen, comenzaba. Si estás leyendo esto significa que finalmente ha llegado el momento en que necesitas recordar quién eres realmente. El momento en que tu corazón está cansado y necesita recuperar la fuerza que siempre ha tenido, aunque a veces lo olvides. Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista, pero continué leyendo. Llevo meses sintiendo que mi tiempo se acaba, aunque los médicos insisten en que todo va bien. Hay cosas que un hombre sabe, Carmen, y yo sé que no estaré aquí para protegerte cuando más lo necesites. Por eso he preparado este baúl para ti. Siempre fuiste la fuerte de los dos, aunque el mundo viera lo contrario. Yo era el carpintero, el que construía cosas con las manos, pero tú eres la que construyó nuestra familia con el corazón. Nunca lo olvides. Me preocupa Miguel. He visto cómo cambia desde que conoció a Sofía. Cómo se avergüenza de nuestro origen humilde, de nuestros valores sencillos. Cómo mide el éxito en cifras y apariencias, no en felicidad y plenitud. Temo que algún día te hiera profundamente y no estaré allí para defenderte. Por eso hace meses tomé una decisión. Consulté a mi viejo amigo Emilio Varela, el notario, y con su ayuda he reorganizado nuestros modestos bienes. Encontrarás todos los documentos en este baúl, pero lo esencial es esto. Todo está a tu nombre, Carmen. Todo. La casa donde vive Miguel y Sofía, que compré con la herencia de mi padre, y puse a nombre de Miguel cuando se casaron, tiene una cláusula especial. Si en algún momento te falta el respeto o te causa daño, la propiedad revierte automáticamente a ti. La empresa que fundé y que Miguel ha expandido tiene el 51% de las acciones a tu nombre, aunque él cree que las tiene todas. Las propiedades que hemos adquirido a lo largo de los años, incluyendo este apartamento y el edificio entero de Santa Cruz, están legalmente registradas como tuyas. No lo hice por desconfianza hacia nuestro hijo, sino por amor hacia ti, porque sé que nunca usarías ese poder para lastimarlo, sino para enseñarle, para guiarlo de vuelta al camino cuando se desvíe demasiado. Cuando me preguntes por qué nunca te lo conté, la respuesta es simple: porque te conozco. Habrías insistido en compartirlo todo con él inmediatamente, en darle cada ventaja, cada oportunidad, sin reservar nada para ti. Así eres tú, Carmen. Siempre dando, siempre pensando en los demás antes que en ti misma. Pero hay momentos en la vida en que debemos pensar en nosotros primero. En que debemos ser fuertes no por otros, sino por nosotros mismos. Creo que ese momento ha llegado para ti. Usa lo que hay en este baúl con sabiduría, mi amor. No para vengarte, sino para enseñar. No para castigar, sino para corregir. Y sobre todo, úsalo para recordarte a ti misma que nunca fuiste débil. Nunca fuiste menos. Siempre fuiste el verdadero pilar de nuestra familia, la fuerza silenciosa que nos mantuvo unidos. Te he amado cada día de mi vida y te seguiré amando donde quiera que esté ahora. Encuentra tu fuerza, Carmen. Está ahí, siempre lo ha estado. Eternamente tuyo, Eduardo. Dejé caer la carta sobre mi regazo, incapaz de contener los sollozos que sacudían mi cuerpo. No era dolor lo que sentía, sino una mezcla abrumadora de amor, gratitud y asombro. Eduardo mí. Eduardo siempre un paso adelante, siempre protegiéndome, incluso más allá de la muerte. Cuando logré calmarme, comencé a examinar el resto del contenido del baúl. Había carpetas meticulosamente organizadas con documentos legales, escrituras de propiedades, certificados de acciones, extractos bancarios. Todo confirmaba lo que Eduardo había escrito. Legalmente yo era mucho más rica y poderosa de lo que jamás había imaginado. Entre los documentos encontré información específica sobre el edificio de Santa Cruz. No solo era mío, sino que había una cláusula que impedía su venta o modificación estructural sin mi consentimiento expreso. Miguel no podía convertirlo en apartamentos turísticos ni en un hotel boutique, no sin mi firma. También encontré una libreta de notas personales de Eduardo con observaciones sobre Miguel y Sofía desde que comenzaron su relación. Eduardo, siempre atento a los detalles, había notado cambios en nuestro hijo que yo había preferido ignorar: su creciente materialismo, su distanciamiento de sus raíces, su obsesión por ascender socialmente a cualquier precio.
Había incluso una investigación detallada sobre Sofía revelando no solo su origen humilde en Huelva, que yo ya conocía, sino también conexiones preocupantes con personas de dudosa reputación, incluyendo a un tal Fernando Reyes, un conocido especulador inmobiliario, con quien según las notas de Eduardo, mantenía contacto frecuente incluso después de casarse con Miguel. En la última página de la libreta con letra temblorosa que delataba que había sido escrita durante su enfermedad, Eduardo había apuntado: «Temo que Sofía esté usando a Miguel, que lo vea solo como una herramienta para sus ambiciones. Ojalá me equivoque. Si no es así, Carmen tendrá que ser fuerte por los dos». Me quedé contemplando todos esos documentos, esas pruebas de amor y previsión, hasta que el amanecer comenzó a iluminar la habitación. Mi mente bullía con pensamientos contradictorios, con posibilidades que nunca había considerado, con un poder que nunca había buscado. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, tomé una decisión. No usaría esta información para vengarme ni para humillar. La usaría como Eduardo había sugerido, para enseñar, para corregir, para sanar si era posible. Me levanté, guardé cuidadosamente todos los documentos de nuevo en el baúl y los cerré con llave. Luego me dirigí a la cocina y comencé a preparar la masa para las magdalenas del día. Mis movimientos eran mecánicos automáticos mientras mi mente procesaba todo lo descubierto. A media mañana, cuando Rosa vino a recoger su encargo habitual, notó inmediatamente que algo había cambiado en mí. «Carmen, ¿estás bien? Tienes una expresión diferente». Sonreí sintiendo una calma interior que no había experimentado en años. «Estoy mejor que bien, Rosa. Creo que por fin sé exactamente quién soy». Esa tarde, después de completar todos los encargos del día, tomé una decisión impulsiva. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido azul marino que Eduardo siempre había admirado, y llamé a un taxi. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó el taxista. Le di la dirección de la notaría de Emilio Varela, el amigo de Eduardo mencionado en la carta. Era hora de entender completamente mi situación legal y mis opciones. Emilio, un hombre de unos 70 años, con el pelo blanco y gafas de montura gruesa, me recibió con una mezcla de sorpresa y alivio. «Carmen, por fin. Llevo años esperando que vinieras». «¿Sabías que Eduardo había dejado ese baúl para mí?», asintió lentamente. «Ayudé a preparar todos los documentos. Eduardo estaba muy preocupado por ti, por tu futuro. Insistió en crear un sistema que te protegiera sin que tú tuvieras que preocuparte por ello. ¿Por qué no me contactaste cuando él murió?». Fueron sus instrucciones explícitas. «Ella vendrá cuando esté lista», me dijo. «Cuando su corazón esté cansado, pero su espíritu listo para luchar. Y veo que ese momento ha llegado». Durante las 2 horas siguientes, Emilio me explicó en detalle mi situación legal. Todo lo que Eduardo había escrito en su carta era cierto. Yo era legalmente la propietaria de la casa donde vivían Miguel y Sofía, del 51% de la empresa que mi hijo dirigía, y de varios inmuebles, incluyendo el edificio completo de Santa Cruz. «¿Y Miguel no sabe nada de esto?», pregunté, todavía intentando asimilar la magnitud de lo que Eduardo había hecho. «Cree que todo está a su nombre. Eduardo arregló las cosas para que él recibiera todos los beneficios, toda la autoridad aparente, mientras el control legal real permanecía contigo». «¿Por qué haría algo así?». Emilio se quitó las gafas y las limpió pensativamente. «Tu marido era un hombre sabio, Carmen. Vio algo en Miguel o quizás en Sofía que le preocupó profundamente. No quería dejarte desprotegida si sus temores se confirmaban». Asentí lentamente. Eduardo siempre había tenido una intuición especial para juzgar el carácter de las personas. Había visto en Sofía lo que yo me negaba a admitir y había previsto cómo podría influir en Miguel. «¿Qué puedo hacer ahora?», pregunté finalmente. «No quiero destruir a mi hijo, pero tampoco puedo permitir que destruya el hogar de personas que han vivido toda su vida en Santa Cruz». Emilio sonrió por primera vez. «Eduardo previó también eso. Hay una cláusula específica que te permite intervenir en cualquier decisión empresarial que consideres contraria a los valores familiares que compartíais». «¿Intervenir cómo?». «Asumiendo temporalmente la dirección de la empresa si fuera necesario». Al ver mi expresión de incredulidad, añadió: «No tendrías que hacerlo sola. Tendrías asesores, apoyo legal». Eduardo lo preparó todo. Salí de la notaría con una carpeta llena de documentos y la cabeza llena de posibilidades. El sol se ponía sobre Sevilla, dorando las fachadas de los edificios antiguos, dando a todo un aire de irrealidad. Me detuve frente a la catedral buscando un momento de paz para ordenar mis pensamientos.
¿Qué harías tú, Eduardo?, murmuré mirando hacia las torres que se recortaban contra el cielo rojizo. ¿Cómo usarías este poder que me has dado? Casi pude escuchar su respuesta tan clara como si estuviera a mi lado. Con amor, Carmen. Siempre con amor. Esa noche tuve un sueño vívido. Eduardo y yo estábamos en la playa como en aquellas vacaciones de nuestra juventud. Él me tomaba de las manos y me entregaba una llave dorada. No la uses por curiosidad, Elvira, me decía con su sonrisa tranquila. Úsala cuando estés lista para recordar quién eres. Me desperté al amanecer con la certeza de que había llegado el momento de actuar. No por venganza ni por resentimiento, sino por justicia. Por amor a Eduardo, a Miguel, incluso a mis vecinos de Santa Cruz, que veían amenazados sus hogares. Mientras preparaba café sonó mi teléfono. Un número desconocido. ¿Sí?, respondí intrigada. Mamá, la voz de Miguel sonaba tensa, casi irreconocible. Necesito hablar contigo. Es importante. Mi corazón dio un vuelco. Después de meses sin noticias, de pronto me llamaba. ¿Habría descubierto algo? ¿Le habría dicho algo Sofía sobre su visita? Claro, hijo. ¿Cuándo quieres venir? Hubo un silencio incómodo. Preferiría que nos viéramos en un lugar neutral. ¿Conoces el Café Alameda? Mañana a las 11. Allí estaré, respondí intentando mantener la calma. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina mirando las tazas de café que había preparado automáticamente para 2 personas, como si esperara que Eduardo apareciera en cualquier momento para acompañarme. Parece que el momento ha llegado, amor mío, dije en voz alta. El momento de usar lo que me dejaste para intentar recuperar a nuestro hijo. La luz dorada de la mañana sevillana entraba por la ventana iluminando el apartamento que ahora sabía que era completamente mío, legalmente mío. Me sentí extrañamente poderosa, no por los bienes materiales que Eduardo me había asegurado, sino por la confianza que había depositado en mí, en mi criterio, en mi fuerza. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía como una anciana vulnerable expulsada de la casa de su hijo. Me sentía como Carmen Mendoza, viuda de Eduardo Jiménez, propietaria de su destino. Una mujer con un pasado rico en amor, un presente lleno de propósito, y quizás un futuro donde la reconciliación y la justicia fueran posibles. Con esa nueva confianza comencé a preparar la masa para mis dulces, tarareando suavemente mientras trabajaba. Los recuerdos de Eduardo me acompañaban, pero ya no con la dolorosa nostalgia de antes, sino con una presencia reconfortante, como si de algún modo siguiera guiándome, protegiéndome, amándome desde donde estuviera. Gracias, susurré mirando hacia el baúl ahora abierto que había cambiado mi vida. Gracias por creer en mí cuando yo había dejado de hacerlo. La mañana siguiente amaneció con ese aire cristalino propio de los septiembres sevillanos. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante, y me recogí el cabello en un moño bajo. Por primera vez en mucho tiempo me maquillé ligeramente. No era vanidad, era armadura. El Café Alameda estaba a media hora caminando desde mi apartamento. Decidí ir a pie aprovechando el paseo para ordenar mis pensamientos. Las calles de Sevilla bullían de actividad, turistas, madrugadores, con mapas desplegados, comerciantes preparando sus tiendas, madres llevando a sus hijos al colegio. Vida normal cotidiana, ajena al drama que estaba por desarrollarse en mi pequeño mundo. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en la terraza desde donde podía ver la plaza entera. El camarero me trajo un café con leche que apenas probé. A las 11 en punto vi llegar a Miguel. Se le veía distinto. Su traje, aunque de buena calidad, parecía arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Su rostro mostraba signos de cansancio, ojeras profundas, barba de varios días, una tensión en la mandíbula que no recordaba haberle visto antes. Se acercó a mi mesa y tras un momento de duda, se inclinó para besarme en la mejilla. Un gesto formal distante, nada parecido a los abrazos espontáneos que solía darme cuando era más joven. «Mamá», dijo simplemente sentándose frente a mí. «Miguel», mantuve mi voz serena, neutral. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. El camarero trajo otro café sin que Miguel lo pidiera, señal de que frecuentaba el lugar. «Te ves bien», comentó finalmente. «Diferente». «Lo estoy. Diferente, quiero decir». Tomó un sorbo de café evitando mi mirada. «Sofía me dijo que te visitó, que tienes un negocio de repostería». «Los dulces del recuerdo», confirmé. «Me va bastante bien, de hecho». «Me alegro». Su tono era difícil de interpretar.
Genuina alegría, condescendencia, simple cortesía, siempre fuiste buena con los dulces. Otro silencio. Esta vez decidí no romperlo, que fuera él quien llegara al motivo real de nuestro encuentro. Mamá, comenzó finalmente pasándose una mano por el cabello en un gesto que reconocí de su adolescencia cuando estaba nervioso por algo. Las cosas no están bien. ¿En qué sentido, hijo? Respiró hondo como reuniendo valor. Sofía se ha ido. No mostré sorpresa. Parte de mí ya lo sabía, o al menos lo sospechaba desde la visita de mi nuera. ¿Se ha ido? Repetí, invitándole a elaborar. Me dejó hace 2 semanas. Se llevó dinero, joyas, documentos. Su voz se quebró ligeramente. No sé dónde está. Solo dejó una nota diciendo que merecía algo mejor. Quise sentir satisfacción, algún tipo de vindicación, pero solo experimenté una profunda tristeza. No por Sofía, sino por mi hijo. Por lo que había perdido no materialmente, sino en términos de confianza, de ilusiones. Lo siento, Miguel. Me miró sorprendido por mi sinceridad. Quizás esperaba un te lo dije o alguna muestra de resentimiento. «Hay más», continuó bajando la voz. «La empresa está en problemas, graves problemas». «¿Qué tipo de problemas?» «Financieros, legales. Todo tipo de problemas». Pasó nuevamente la mano por su cabello, ahora con evidente ansiedad. Algunos contratos importantes se cayeron. Hay rumores de información filtrada a la competencia. Y ahora... Se detuvo como si le costara admitir lo siguiente. «Y ahora, Mo», presioné suavemente. «Ahora descubro que nada es como creía. La casa, la empresa, todo. Hay documentos, cláusulas, condiciones que nunca vi, que no entiendo». Lo miré fijamente, comprendiendo que estaba cerca de la verdad. «¿Qué quieres decir exactamente, Miguel?» «Fui a ver a Emilio Varela ayer», confesó. «El viejo notario amigo de papá. Necesitaba revisar unos documentos de propiedad para un nuevo proyecto. Y él me dijo cosas que no tienen sentido». «¿Qué cosas?» «Dijo que la casa donde vivo no es legalmente mía, que la empresa que dirijo tiene un accionista mayoritario que no soy yo, que hay condiciones, cláusulas especiales». Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. «Dijo que todo está a tu nombre, mamá. Todo. ¿Es eso cierto?» Asentí lentamente. «Es cierto». Vi cómo la incredulidad, la confusión y finalmente la comprensión cruzaban su rostro. «¿Pero cómo? ¿Por qué papá me dejó la empresa, la casa?» «Me lo dijo claramente antes de morir». «Tu padre te dejó la administración, el uso, los beneficios», aclaré. «Pero la propiedad legal me la dejó a mí, con condiciones específicas». «¿Qué condiciones?» Su voz tenía ahora un tono defensivo, casi hostil. «Entre ellas, que si alguna vez me faltabas al respeto o me causabas daño, todos los derechos revertirían automáticamente a mí de forma plena y exclusiva». Se recostó en la silla pálido. «¿El día del plato?» «Sí, el día que me echaste de tu casa». Miguel cerró los ojos, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Cuando volvió a abrirlos, parecían más húmedos. «¿Por qué no has hecho nada, Han? Pasado meses. Podrías haberme quitado todo». «Porque no quiero quitarte nada, Miguel. No quiero castigarte. Quiero que entiendas. Que entienda que los platos se rompen, que las personas cometen errores, que el respeto no se compra con dinero ni se mide en propiedades, que los valores con los que te criamos no eran limitaciones como tú los veías, sino fortalezas». Miguel guardó silencio, mirando su taza de café como si contuviera todas las respuestas. «También hay otra cosa que deberías saber», añadí suavemente. «Sobre Sofía». Levantó la mirada alerta. «¿Qué?» «Tu padre investigó un poco sobre ella antes de morir. Estaba preocupado por ti, por tu futuro. Investigó a Sofía. ¿Qué encontró?» Le hablé entonces de las notas que había encontrado en el baúl. Sobre los orígenes de Sofía que él ya conocía, pero también sobre sus conexiones con Fernando Reyes, el especulador inmobiliario. Sobre las sospechas de Eduardo de que ella podría estar usando a Miguel para sus propias ambiciones. «Fernando», murmuró Miguel con una expresión que confirmaba mis temores. Él aparecía mucho en nuestras reuniones sociales. Sofía insistía en invitarlo. Decía que era un contacto importante. «¿Crees que ella podría haber filtrado información sobre tus proyectos?» Miguel se pasó las manos por el rostro en un gesto de agotamiento. «Es posible. Últimamente, cada vez que presentábamos una oferta por alguna propiedad, aparecía una contraoferta mejor de una empresa vinculada a Fernando. Y ella
Ella siempre sabía mis planes con antelación. Nos quedamos en silencio, el ruido de la Plaza Alameda, como un telón de fondo para nuestra conversación íntima. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá?, preguntó finalmente con una vulnerabilidad que me recordó al niño que una vez fue. Lo estoy perdiendo todo. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Era la primera vez que nos tocábamos así en años. Su mano más grande que la mía estaba fría y temblorosa. No, Miguel, no lo estás perdiendo todo. Has perdido cosas, sí, pero quizás eran cosas que no valía la pena conservar. La empresa Mi Casa. Una empresa que construiste sobre apariencias. Una casa donde nunca fuiste realmente feliz. Apreté su mano ligeramente. Lo importante, tu dignidad, tu capacidad de volver a empezar, tu madre que te sigue queriendo a pesar de todo. Eso sigue ahí. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que luchaba por contener. El empresario exitoso, el hombre seguro de sí mismo que me había expulsado de su casa meses atrás, se desmoronaba frente a mí. Lo siento tanto, mamá, susurró. Estaba cegado, por la ambición, por Sofía, por mi propio orgullo. Te tratamos horriblemente. Sí lo hicieron, confirmé sin acritud, y eso dolió más de lo que puedas imaginar. Pero ahora estamos aquí hablando. Es un comienzo. Asintió secándose disimuladamente una lágrima. ¿Qué hacemos ahora? Con la empresa, con la casa, con todo. Primero necesitamos saber exactamente qué ha hecho Sofía. Si ha comprometido la empresa con sus filtraciones, debemos tomar medidas legales. Y luego, lo miré fijamente midiendo mis palabras. Luego, Miguel, tendrás que decidir. ¿Qué tipo de hombre quieres ser? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? Si quieres reconstruir sobre los valores que tu padre y yo intentamos inculcarte, o si prefieres seguir el camino que has llevado hasta ahora. No quiero seguir como hasta ahora, respondió con firmeza inesperada. He sido miserable, todo el tiempo. La casa perfecta, la esposa perfecta, los socios perfectos. Todo era una fachada que se está derrumbando. Sonreí levemente. A veces es necesario que todo se derrumbe para poder construir algo más sólido. Miguel asintió, y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos un destello del niño curioso, honesto y sensible que había sido. Antes de separarnos, acordamos reunirnos al día siguiente con Emilio Varela para revisar en detalle la situación legal de la empresa y las propiedades. También le sugerí que contratara un investigador para localizar a Sofía y determinar exactamente qué información había podido filtrar a la competencia. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, sentía una extraña mezcla de emociones. Tristeza por todo lo que mi hijo había perdido, pero también esperanza por lo que podría ganar, una comprensión más profunda de sí mismo, una reconexión con sus valores esenciales, quizás incluso una relación renovada conmigo. Tenías razón, Eduardo, murmuré mirando al cielo azul de Sevilla. Nuestro hijo necesitaba tocar fondo para volver a mirar hacia arriba. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de reuniones, consultas legales y descubrimientos sorprendentes. Con la ayuda de Emilio Varela y un detective privado que Miguel contrató, comenzamos a desentrañar la red de engaños que Sofía había tejido. Tal como sospechábamos, había filtrado información confidencial a Fernando Reyes sobre proyectos inmobiliarios clave. También había realizado transferencias sustanciales a cuentas en el extranjero, vaciando sistemáticamente las cuentas personales que compartía con Miguel. El detective incluso logró ubicarla. Estaba en Marbella viviendo en un lujoso apartamento registrado a nombre de Fernando. Es increíble, murmuró Miguel mientras revisábamos los informes en la oficina de Emilio. Casi 3 años de matrimonio y nunca la conocí realmente. Viste lo que ella quería que vieras, respondió Emilio con la sabiduría de sus años, como tu padre sospechaba. El viejo notario había sido invaluable durante este proceso, no solo por su conocimiento legal, sino por su conexión con Eduardo, por su comprensión de lo que mi marido habría querido para nuestro hijo. Esa misma tarde, mientras tomábamos un descanso en la terraza de un café cercano, Miguel me sorprendió con una pregunta inesperada. Mamá, ¿por qué no te has mudado de nuevo a una casa mejor, ahora que sabes que tienes recursos, que todo es legalmente tuyo? Sonreí comprendiendo que aún no entendía completamente la lección. Porque no necesito una casa mejor, Miguel. Necesitaba un hogar, y eso es lo que he construido en el apartamento de Santa Cruz.
con mis dulces, con mis amigos, con mis recuerdos de tu padre. Lo vi reflexionar sobre mis palabras procesándolas lentamente. Creo que nunca lo entendí, admitió finalmente. Lo que tú y papá valorabais siempre me pareció insuficiente. No era insuficiente, hijo, era auténtico, y eso es algo que el dinero no puede comprar. 2 días después recibimos una llamada inesperada. Era Fernando Reyes solicitando una reunión urgente con Miguel. Al parecer, Sofía le había dicho que tenía autorización para ciertas operaciones que ahora estaban bajo investigación, y él buscaba una salida negociada antes de que el asunto llegara a los tribunales. Es nuestra oportunidad, dijo Miguel con una determinación que me recordó a Eduardo. Podemos confrontarlos a los dos, dejar las cosas claras. Acordamos la reunión para el día siguiente en un restaurante discreto del centro de Sevilla. A última hora, Emilio insistió en acompañarnos para asegurarse de que todo se mantuviera dentro de los cauces legales. El restaurante El Rincón de la Judería era uno de esos lugares antiguos de Sevilla, con paredes encaladas azulejos centenarios y un patio interior con una fuente que murmuraba discretamente. Un lugar donde las conversaciones podían mantenerse en privado, a pesar de estar en pleno centro turístico. Llegamos primero Miguel, Emilio y yo. Nos ubicamos en una mesa del rincón lo suficientemente apartada para nuestra conversación delicada pero visible desde la entrada. Miguel parecía nervioso, jugueteando constantemente con su teléfono. Emilio, en cambio, mantenía la calma profesional de quien ha visto demasiadas crisis familiares para inmutarse por una más. A las 9 en punto, Fernando Reyes entró en el restaurante. Era tal como lo había imaginado, alto, bronceado, con ese tipo de elegancia ostentosa que suele acompañar a los nuevos ricos. Lo que no esperaba era ver a Sofía a su lado, colgada de su brazo como si fuera la pareja oficial y no la esposa de otro hombre. La expresión de ambos al vernos sentados en la mesa fue impagable. Claramente Fernando había esperado encontrarse solo con Miguel. La presencia de Emilio y la mía cambiaba completamente la dinámica. Sofía se recuperó rápidamente de la sorpresa inicial. Su rostro adoptó esa máscara de cordialidad que tan bien conocía. Miguel no sabía que vendríamos acompañados, dijo con tono meloso mientras tomaba asiento. Carmen, qué sorpresa verte aquí. Imagino que sí, respondí con calma, aunque no tanta como la que nos llevamos nosotros al descubrir tus actividades recientes. Fernando carraspeó intentando tomar el control de la situación. Señor Jiménez, creo que hay un malentendido sobre ciertas operaciones comerciales. He venido a aclarar. No hay nada que aclarar, señor Reyes, lo interrumpió Miguel con una firmeza que me sorprendió. Sabemos exactamente lo que ha estado haciendo con la información confidencial que Sofía le proporcionó. Lo que queremos discutir son las consecuencias. Sofía palideció ligeramente. Miguel, no sé qué te habrán dicho, pero tenemos pruebas, Sofía. La cortó Miguel deslizando sobre la mesa un sobre que contenía los informes del detective. Transferencias, reuniones, filtraciones específicas de información que solo tú podías conocer. Fernando hojeó rápidamente los documentos, su rostro perdiendo color con cada página. Esto puede explicarse. Por supuesto que puede explicarse. Intervino Emilio, hablando por primera vez. Se explica como espionaje corporativo, apropiación indebida y posiblemente fraude. Todos delitos perseguibles. Sofía miró a Fernando, luego a Miguel y finalmente a mí. En sus ojos vi algo que nunca antes había percibido: miedo. No el miedo superficial de quien teme perder estatus o comodidades, sino el miedo profundo de quien ve derrumbarse toda la estructura de mentiras sobre la que ha construido su vida. No entiendo qué haces tú aquí, me espetó finalmente, intentando recuperar algo de control. Esto es entre Miguel y yo. Te equivocas, Sofía, respondí con calma. Esto es un asunto familiar, y yo sigo siendo parte de esta familia aunque intentaras expulsarme de ella. Miguel tomó mi mano sobre la mesa, un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para nadie. Hay algo más que deberías saber, Sofía. Algo que cambia completamente la situación. Con una tranquilidad que me llenó de orgullo, Miguel explicó la verdadera estructura de propiedad de la empresa y de todos los bienes que Sofía creía que controlaban. Les habló del baúl, de las previsiones de Eduardo, de cómo todo había estado legalmente a mi nombre durante todos estos años. Así que verás, concluyó Miguel,
No solo has traicionado a tu marido, sino que has estado filtrando información sobre una empresa que ni siquiera era legalmente suya para tomar decisiones de ese tipo. Fernando, que había escuchado todo con creciente alarma, se volvió hacia Sofía. ¿Es esto cierto? Me aseguraste que tenías autoridad legal para compartir esa información cuando no era así. La máscara de Sofía se desmoronó por completo. No lo sabía, exclamó mirando a Miguel con auténtico pánico. Siempre creí que todo era tuyo. Nunca me hablaste de ningún baúl, de ninguna cláusula, porque yo tampoco lo sabía, respondió Miguel con amargura. Me enteré hace una semana gracias a mi madre, la misma madre a la que echamos de nuestra casa por un plato roto. El resto de la cena transcurrió en una extraña mezcla de negociaciones tensas y revelaciones dolorosas. Fernando, viendo su posición comprometida, optó por la cooperación. Ofreció devolver toda la información obtenida ilegalmente y compensar económicamente por los daños causados. Sofía, por su parte, osciló entre intentos patéticos de justificarse e intentos igualmente patéticos de culpar a otros por sus acciones. Cuando finalmente se marcharon derrotados y disminuidos, nos quedamos los tres en silencio por un momento. Fue Emilio quien lo rompió. Eduardo estaría muy orgulloso, Miguel. Has manejado esto con dignidad y firmeza como él lo habría hecho. Mi hijo asintió visiblemente emocionado por la comparación con su padre. Gracias por estar aquí a los dos. No habría podido enfrentarlo solo. No estás solo, hijo, respondí apretando nuevamente su mano. Nunca lo has estado. Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento, sentí una extraña paz interior. No era el placer mezquino de la venganza, sino la satisfacción profunda de ver que la justicia, cuando llega naturalmente y sin búsqueda activa de represalias, tiene una belleza especial. Eduardo, con su sabiduría y previsión, había creado las condiciones para que esta justicia fuera posible. Yo solo había tenido que ser lo suficientemente fuerte para permitir que se desarrollara. Gracias, amor mío, murmuré a las estrellas que brillaban sobre Sevilla. Tu plan funcionó, pero no para castigar, sino para enseñar. Los meses siguientes trajeron cambios profundos en nuestras vidas. Con el acuerdo legal que Fernando firmó para evitar una demanda formal, la empresa de Miguel logró recuperar parte de los proyectos perdidos y estabilizar su situación. Sofía, por su parte, desapareció de nuestras vidas tan rápidamente como había aparecido rumores. La situaban ahora en Barcelona buscando nuevos horizontes y presumiblemente nuevas víctimas para sus manipulaciones. Miguel, en un gesto que me sorprendió y emocionó, decidió vender la lujosa casa en las afueras donde había vivido con Sofía. Demasiados recuerdos falsos, explicó cuando me lo comunicó. Prefiero empezar de cero en un lugar más auténtico. Ese lugar más auténtico resultó ser un apartamento en el edificio contiguo al mío en Santa Cruz. No era grande ni ostentoso, pero tenía carácter con techos altos y suelos de baldosas hidráulicas originales. Lo más importante, estaba a 2 minutos caminando de mi puerta. Las primeras semanas fueron extrañas, tensas en ocasiones. Ambos estábamos reconstruyendo una relación dañada, aprendiendo a conocernos de nuevo, a respetarnos mutuamente. Había días en que los viejos resentimientos surgían, en que las heridas aún no completamente cicatrizadas dolían. Pero había también momentos de conexión genuina, de risas compartidas, de recuerdos recuperados. Una tarde de domingo, mientras preparaba una hornada especial de magdalenas en mi cocina, Miguel apareció sin avisar, como empezaba a ser su costumbre. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, observando cómo batía la masa. Lo miré sorprendida. Miguel nunca había mostrado interés en la cocina, ni siquiera de niño, cuando intentaba enseñarle. Claro, respondí entregándole el batidor. ¿Recuerdas cómo se hace? Para mi sorpresa, comenzó a batir con movimientos exactos, precisos, como si hubiera estado haciéndolo toda la vida. Al ver mi expresión, sonrió tímidamente. A veces, cuando eras tú quien preparaba la cena, me quedaba mirándote sin que te dieras cuenta. Aprendí más de lo que crees. Esa pequeña confesión, tan simple pero tan significativa, fue uno de los muchos puentes que fuimos tendiendo entre nosotros durante esos meses de reconstrucción. Miguel también comenzó a interesarse activamente en los dulces del recuerdo. Al principio solo venía a probar las nuevas recetas o a ayudarme con algún encargo especialmente grande. Luego empezó a sugerir mejoras en la organización, en la presentación, en la estrategia de ventas. Su experiencia empresarial aplicada ahora a algo auténtico y con corazón resultó ser tremendamente valiosa.
Fue él quien propuso la idea de abrir una pequeña tienda física en lugar de seguir vendiendo solo en mercadillos y por encargo. El local de la esquina está disponible, me dijo una mañana mientras desayunábamos juntos. Tiene el tamaño perfecto, buena ubicación para turistas y locales, y podríamos adaptarlo fácilmente. Una tienda, no sé, Miguel, es un paso grande. Más responsabilidades, más inversión. Estarías expandiendo algo que ya funciona, algo que te apasiona. Y no estarías sola. Yo puedo ayudarte con la parte administrativa, los permisos, todo eso. Lo miré con cierta suspicacia. Tú, el exitoso empresario inmobiliario ayudando en una pequeña pastelería de barrio. Su expresión se volvió seria. He estado pensando mucho, mamá, sobre qué tipo de legado quiero dejar. La inmobiliaria. Tiene demasiadas sombras ahora, demasiados recuerdos amargos. Pero esto, señaló las magdalenas recién horneadas sobre la mesa, esto es puro, es honesto. Es lo que papá habría apoyado. Así nació Dulces Eduardo, nuestro pequeño pero encantador local en la esquina de la Plaza de Santa Cruz. Miguel se encargó de toda la parte burocrática, y yo con la ayuda de Rosa y la siempre entusiasta Marisol de la parte creativa y culinaria. La decoración era sencilla pero acogedora. Paredes color crema, mesas de madera recuperada, fotografías en blanco y negro de la vieja Sevilla, y en un lugar privilegiado tras el mostrador una fotografía de Eduardo sonriendo bajo el naranjo de nuestro antiguo patio. La inauguración un mes después reunió a vecinos, clientes habituales y algunos curiosos atraídos por el aroma de los dulces recién horneados. Rosa había corrido la voz entre todo el barrio y la respuesta fue abrumadora. Para mediodía habíamos vendido casi todo lo preparado y tuvimos que improvisar una segunda hornada. En medio del bullicio de la inauguración hubo un momento que quedará grabado en mi memoria para siempre. Miguel inesperadamente pidió silencio y la atención de todos los presentes. Quiero agradecer a todos por venir hoy, comenzó visiblemente nervioso. Este negocio es más que una pastelería para nosotros. Es un homenaje, una forma de honrar valores que casi olvidamos, la autenticidad del trabajo bien hecho, el amor puesto en cada detalle. Hizo una pausa buscándome con la mirada. Pero sobre todo quiero agradecer a la persona que ha hecho esto posible. No solo por sus recetas incomparables o su capacidad para crear belleza con ingredientes simples, sino por su fuerza, su dignidad y su capacidad para perdonar. Mi madre, Carmen Mendoza. La ovación espontánea de los presentes me conmovió profundamente, pero no tanto como las siguientes palabras de Miguel. Mamá, dijo acercándose a mí con los ojos húmedos. Te pido perdón, públicamente como corresponde a una falta que fue pública también. Te fallé como hijo, te falté al respeto como persona. Y cada día agradezco que hayas tenido la generosidad de darme una segunda oportunidad. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de emoción. Los vecinos, muchos de los cuales conocían nuestra historia o parte de ella, observaban expectantes. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas sin intentar detenerlas. Te perdono, hijo mío, respondí con voz temblorosa pero firme. Y te agradezco por tener la valentía de reconocer tus errores y trabajar para corregirlos. Tu padre estaría muy orgulloso del hombre que estás volviendo a ser. Nos abrazamos entre aplausos y algunas lágrimas de los presentes. No era un final perfecto como en los cuentos de hadas. Era algo mejor, un nuevo comienzo imperfecto pero honesto, construido sobre los cimientos de la verdad, el perdón y el respeto mutuo. En los meses que siguieron, Dulces Eduardo prosperó más allá de nuestras expectativas. Los turistas lo descubrieron a través de blogs y redes sociales, los sevillanos lo adoptaron como parte de su rutina diaria. Miguel continuaba con su empresa inmobiliaria, pero ahora con un enfoque completamente diferente. Proyectos de rehabilitación respetuosos con el patrimonio, viviendas asequibles para jóvenes locales, conservación de edificios históricos. El edificio de Santa Cruz, que una vez había querido convertir en apartamentos turísticos, fue su primer proyecto de restauración completa para viviendas permanentes. Una tarde tranquila de invierno, mientras cerrábamos la tienda después de un día satisfactorio, Miguel me hizo una pregunta que llevaba tiempo evitando. Mamá, ¿qué haremos con la casa grande? Legalmente sigue siendo tuya. La Casa Grande era como habíamos empezado a llamar a la lujosa residencia donde vivió con Sofía, ahora vacía y en venta desde hacía meses. He estado pensando, respondí mientras limpiaba el mostrador. Eduardo quería que esos recursos sirvieran para protegerme, para asegurar mi futuro.
pero ahora sé que mi futuro está asegurado de otras maneras más significativas. ¿Qué propones? Quiero donarla, convertirla en una residencia para personas mayores con bajos recursos. Un lugar donde puedan vivir con dignidad, donde sus historias y experiencias sean valoradas. Miguel me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Eso sería perfecto. Podríamos establecer una fundación a nombre de papá, utilizar parte de los beneficios de la empresa para mantenerla. ¿Lo harías? ¿Me ayudarías con eso? Por supuesto, mamá. Es la mejor forma de honrar lo que papá y tú me enseñaron, lo que yo tardé demasiado en valorar. Esa noche, sentada en mi balcón contemplando las estrellas sobre la Plaza del Salvador, reflexioné sobre el extraordinario viaje que había emprendido desde aquella tarde lluviosa en que salí de casa de mi hijo, con solo lo puesto. Había perdido y ganado, llorado y reído, caído y vuelto a levantarme. El baúl misterioso de Eduardo descansaba ahora en un rincón especial de Dulces Eduardo, visible para todos, pero con su significado conocido solo por Miguel y por mí. Un recordatorio diario de que las verdaderas riquezas no son las que se pueden contar, sino las que cuentan. Lo logramos, Eduardo, susurré a la noche sevillana. Nuestro hijo ha vuelto a casa, no a un edificio, sino a los valores que intentamos inculcarle. Y yo he aprendido que el silencio no es siempre debilidad. A veces es la forma más poderosa de dignidad. Con esa certeza en el corazón entré para prepararme para otro día. Otro día de dulces, de recuerdos de la vida sencilla pero plena que había redescubierto. Una vida donde las imperfecciones no se ocultaban bajo capas de apariencia, sino que se aceptaban como parte de la belleza del conjunto. Como las marcas de café en mi vieja mesa de madera, testigos silenciosos de una historia de amor que a su manera continuaba.